Llegaron a la estación de autobuses con el miedo cosido a la piel y una maleta de cuero que pesaba más que sus propios cuerpos. Mateo, con apenas 20 años, apretaba el asa de madera con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. A su lado, Sara evitaba mirar a los ojos de los transeúntes, ocultando su rostro tras una bufanda raída. No tenían dinero, ni contactos, ni un lugar donde dormir, pero tenían un pacto. Si nos preguntan, venimos del sur. Si nos preguntan por la maleta, di que son herramientas, susurró Mateo mientras caminaban hacia las luces inciertas de la gran ciudad. La maleta de cuero marrón era el centro de su universo. Tenía un candado de latón antiguo que nunca se abría. En aquel primer callejón donde pasaron la noche, la usaron como almohada compartida. Prometieron que, pasara lo que pasara, nunca revelarían lo que había dentro hasta que fueran libres. El problema era que ninguno de los dos sabía cuánto tiempo les tomaría alcanzar esa libertad, o si el pasado los encontraría antes. Al amanecer, Mateo notó que el candado de la maleta tenía una pequeña mancha de sangre seca que no era suya. Los primeros 5 años fueron una coreografía de cansancio. Mateo consiguió trabajo cargando sacos en el muelle, destruyéndose la espalda por unas pocas monedas. Sara, por su parte, encontró lugar en una lavandería industrial, donde el vapor de las máquinas borraba sus huellas dactilares y sus sueños. Vivían en una habitación pequeña, donde la maleta de cuero permanecía oculta bajo la cama, como un monstruo o un altar. Cada noche, al llegar, realizaban el mismo ritual, se lavaban las manos en silencio y tocaban el cuero frío del equipaje. Era el recordatorio de por qué seguían vivos. ¿Crees que algún día dejaremos de correr, Mateo?, preguntó ella una noche, mientras vendaba las manos heridas de su compañero. El pacto es lo que nos mantiene a salvo, Sara. Si rompemos el silencio, el sacrificio no habrá servido de nada. Sin embargo, la seguridad es un cristal frágil. Una tarde, al regresar del muelle, Mateo vio a un hombre con un abrigo oscuro vigilando la entrada de su edificio. El hombre sostenía un dibujo en la mano, y por la forma en que miraba a los vecinos, Mateo supo que el tiempo se estaba agotando. La paranoia se instaló entre ellos. Decidieron mudarse a un barrio aún más pobre para perderse en la multitud. El hambre empezó a apretarles el estómago, y la tentación de abrir la maleta se volvió una sombra constante. Según lo que recordaban de aquella noche trágica en el pueblo, lo que había dentro podría solucionar sus vidas o condenarlos a la horca. Una noche de invierno, Sara enfermó gravemente. La fiebre la hacía delirar y gritaba nombres que Mateo intentaba ahogar con la almohada para que los vecinos no oyeran. Desesperado y sin un centavo para medicinas, Mateo sacó la maleta de debajo de la cama. Sus dedos temblaron sobre el candado de latón. Solo un poco, solo para salvarla, sollozó él, buscando la llave que llevaba colgada al cuello. Estaba a punto de girar la cerradura cuando la mano ardiente de Sara sujetó su muñeca. A pesar de la fiebre, sus ojos tenían una lucidez aterradora. Si la abres ahora, Mateo, habremos perdido nuestra alma por un poco de medicina. No lo hagas. Mateo retrocedió, llorando, mientras la lluvia golpeaba el cristal roto de la ventana, preguntándose si el sacrificio era nobleza o simplemente una lenta tortura. Pasaron 15 años. Ya no eran los jóvenes asustadizos que bajaron del autobús. El tiempo había esculpido arrugas en sus rostros y una estabilidad amarga en sus vidas. Mateo ahora era capataz y Sara administraba una pequeña panadería. Habían logrado comprar una casa pequeña, pero la maleta seguía allí, ahora guardada en un armario con llave. El pacto de silencio se había vuelto tan profundo que a veces pasaban días sin hablar. Se conocían por sus gestos, por el modo en que compartían el café. Pero el peso de lo no dicho empezó a crear una grieta. Mateo comenzó a sospechar que Sara guardaba un secreto adicional sobre lo que ocurrió aquella última noche en el pueblo, algo que no estaba en la maleta. Un domingo, mientras limpiaba el ático, Mateo encontró un recorte de periódico viejo escondido en el zapato de Sara. La noticia hablaba de un incendio provocado y de un hombre que seguía buscando justicia. Al leer los detalles, Mateo sintió un frío glacial. La descripción del sospechoso no coincidía con él, sino con alguien que él amaba profundamente. Mateo confrontó a Sara esa misma noche. La puso frente a la maleta de cuero, que ahora lucía vieja y descascarillada. El aire en la habitación era denso, casi irrespirable.
Siempre pensé que estábamos protegiendo mi libertad, Sara. Pensé que huíamos por lo que yo hice en la fábrica, dijo Mateo con la voz quebrada. Pero este periódico dice que la policía nunca me buscó a mí. Buscaban a una mujer. Sara se quedó inmóvil, mirando la maleta. Lentamente, se desabrochó el cuello de la camisa, revelando una cicatriz de quemadura que nunca le había mostrado a Mateo en 20 años. La verdad cayó como un mazo. Ella no lo había acompañado por lealtad a él, sino que él había sido su escudo involuntario durante 4 décadas. El pacto de silencio no era para salvarnos a los dos, Mateo, dijo ella en un susurro. Era para que tú pudieras dormir por las noches creyendo que eras mi héroe, cuando en realidad yo era tu pecado. En ese momento, alguien llamó a la puerta principal con 3 golpes secos y autoritarios. No era un vecino. Era el sonido del pasado que finalmente reclamaba su deuda. Mateo abrió la puerta con el corazón martilleando contra sus costillas. No era la policía. Frente a él estaba un hombre joven, de unos 30 años, con ojos que le resultaron dolorosamente familiares. El extraño sostenía una carta amarillenta y una llave de latón idéntica a la que Mateo llevaba al cuello. Mi abuelo murió hace un mes, dijo el joven con voz pausada. En su testamento decía que, si alguna vez llegaba este día, debía buscar al hombre que huyó con la maleta de cuero. Me dijo que ustedes no son ladrones, sino guardianes. Mateo retrocedió, dejando que el joven entrara. Sara se puso de pie, temblando. El pacto de silencio, construido durante 40 años, se estaba desmoronando ante la mirada de un extraño. El joven no buscaba venganza, buscaba respuestas sobre un incendio que dejó a su familia en la ruina, pero que también salvó a decenas de obreros de una muerte segura. La maleta, susurró el joven, señalando el armario. Mi abuelo escribió que el contenido de esa maleta le pertenece al mundo, no a la oscuridad de un rincón. La presencia del joven, llamado Julián, obligó a Mateo y Sara a enfrentar la realidad. Julián les explicó que su abuelo era el dueño de la fábrica donde ocurrió la tragedia. Durante 4 décadas, la ciudad creyó que Mateo y Sara habían robado la caja fuerte durante el caos del incendio. La verdad era mucho más pesada. No robamos nada, dijo Mateo, recuperando la firmeza en la voz. Nos llevamos lo único que podía evitar que los verdaderos culpables salieran impunes. Mateo sacó la maleta y la puso sobre la mesa. El cuero, ahora agrietado y seco, parecía palpitar. Sara miró a Mateo con una mezcla de miedo y alivio. Ella le había ocultado que fue ella quien inició el fuego para detener una maquinaria defectuosa que iba a explotar, y él le había ocultado que sabía que ella lo hizo para protegerlo a él, que era el operario de turno. Ambos se habían protegido mutuamente de una culpa que creían individual. El sacrificio silencioso no era solo por el contenido de la maleta, sino por la paz mental del otro. Pero la tensión alcanzó su punto máximo cuando Julián puso su llave sobre la mesa. Es hora de abrirla, dijo Julián. Si lo que mi abuelo escribió es cierto, esta maleta contiene las pruebas de que la empresa de seguros provocó el incendio para cobrar una fortuna, y que ustedes fueron los chivos expiatorios. Sara palideció. Si abrían la maleta y entregaban las pruebas, su anonimato moriría. El mundo entero sabría quiénes eran. Los periódicos, las cámaras y el juicio social caerían sobre sus cansados hombros. Después de 40 años de vivir como fantasmas, la luz del sol se sentía como una amenaza de incendio. Si lo hacemos, nuestra vida tranquila se acaba, Mateo, advirtió Sara. Nos llamarán héroes o criminales, pero nunca más volveremos a ser solo nosotros dos. Mateo miró a su esposa. Vio las manos gastadas de Sara, las mismas que habían lavado ropa ajena para que él pudiera descansar. Entendió que la redención no es un destino, sino un acto de valentía final. Tomó la llave de su cuello y la de Julián. El destino estaba a un giro de distancia. El candado se dio con un chasquido metálico que resonó como un disparo en la pequeña sala. Mateo levantó la tapa de cuero. El olor a papel viejo y a tiempo contenido inundó el lugar. Dentro no había dinero, ni joyas, ni oro. Había cientos de cartas de agradecimiento de los obreros que sobrevivieron aquella noche, junto con los libros contables originales que demostraban el fraude de la empresa. Pero lo más impactante estaba en el fondo, un diario que Mateo y Sara habían escrito juntos, por separado y en secreto, durante 40 años. Cada página era una confesión de amor y dolor.
Hoy trabajé hasta que me sangraron las manos para que ella no tenga que llorar, decía una nota de Mateo. Hoy mentí sobre mi dolor para que él siga creyendo que somos felices, decía una de Sara. El secreto que el mundo conocería no era solo un fraude corporativo, era la evidencia de un amor que se sostuvo a base de renuncias absolutas. Julián, con lágrimas en los ojos, comprendió que estaba ante algo más grande que la justicia legal. Semanas después, la noticia dio la vuelta al país. La empresa fue procesada y los nombres de Mateo y Sara fueron limpiados. El mundo los buscó para darles medallas y entrevistas, pero para cuando la prensa llegó a su pequeña casa, ellos ya no estaban. Habían dejado la maleta vacía sobre la mesa con una nota final: ya no necesitamos el cuero para guardar lo que nos une. El silencio terminó, y con él, el peso del pasado. Se mudaron a una cabaña cerca del mar, donde nadie conocía sus nombres. Por primera vez en 40 años, caminaron por la playa sin mirar atrás. Ya no tenían que ser héroes ni prófugos, solo eran dos ancianos que se tomaban de la mano bajo el sol. La verdadera moraleja no estaba en la justicia que obtuvieron, sino en que descubrieron que el destino no es lo que nos pasa, sino lo que decidimos hacer por la persona que amamos mientras todo se derrumba. Al final, la maleta no estaba vacía porque les faltara algo, sino porque finalmente eran libres para llenarla de nuevos recuerdos, esta vez, sin candados.